¿Listos? Arrancar. Sí. Bueno, todo lo que digan, desde este momento que he utilizado en sus contra. Ya grabado, no, estoy utilizando eso porque estoy analizando una posibilidad de utilizar una nueva metodología y es muy valioso ese material para mí. Entonces estoy pensando en hacerlo lo mismo con las clases teóricas. Entonces, obviamente con consentimiento de ustedes, si no les molesta, sería ideal. Bueno, entonces, ya saben, los que ya han estado, voy a repetir la charla que hice la semana pasada porque hay 3 o 4 compañeros de este salón que no la han visto. El objetivo de la charla son básicamente 2. 1, quitarle la magia a la FPGA, o sea que miremos que eso es un circuito y tiene un comportamiento determinista, o sea está determinado su comportamiento. ¿Listo? ¿Cómo es que es eso? ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son los fabricantes? Vamos a mirar cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en el laboratorio, ¿sí? Las que más vamos a utilizar, y vamos a mirar a través de un ejemplo las herramientas, cómo las utilizamos, cómo se usan. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Entonces primero vamos a mirar lo que son las FPGAs y cómo funcionan. Entonces para arrancar con eso, arrancamos hablando de tarjetas de desarrollo. Las tarjetas de desarrollo que vamos a trabajar tiene una FPGA. ¿Listo? Tiene una FPGA. Tarjeta de desarrollo y FPGA son 2 cosas diferentes. ¿Listo? Entonces a partir de ahora lo que me van a pedir a mí para trabajar es una tarjeta de desarrollo. Me van a decir, présteme la tarjeta de desarrollo o présteme la Nexus 2, que es la tarjeta de desarrollo específica que estamos utilizando. ¿Listo? Si me piden FPGA ya saben, les paso un chip. Ustedes saben qué hacen con el chip, dónde lo conectan, cómo lo ponen a funcionar, eso es tarea de ustedes. Entonces, si me piden la tarjeta de desarrollo, les entrego la tarjeta de desarrollo. ¿Qué tiene la tarjeta de desarrollo? Tiene ya un circuito que tiene conectado una serie de puertos y una serie de dispositivos listos para usarse, lo que nos facilita a la hora de hacer pruebas que yo no tenga que estar conectando o desconectando cosas de hardware, ya están ahí. Cosas como que puertos como VGA, que lo vamos a utilizar en el proyecto, puertos como el RS232, que también lo vamos a utilizar en el proyecto, puertos como USB, que también lo vamos a utilizar en el proyecto, switches, poner en 1, poner en 0, tenemos 8 switches, LEDs, que nos pueden servir como indicadores de algo, LEDs, también tenemos 8, botones, que son botones de pulsación, tenemos 4 disponibles, también tiene disponibles 4 displays de 7 segmentos, o bueno, realmente de 8 porque esos tienen punto, y otras cosas que vamos a ir mirando. Bueno, a esta altura, ya en la clase teórica hemos visto también que existe algo por allá, un circuito que tiene un dispositivo que se llama cristal, y ese circuito se conoce como reloj. Si esto es un cristal, acá hay un circuito que se llama reloj. También está allá y ya está listo para usarse, o sea, no hay que construir nada. ¿Listo? Esto es la tarjeta de desarrollo. FPGA, ¿qué es? La FPGA, el chip, lo que tiene adentro son básicamente 3 componentes básicos. Puede llegar a tener más cosas, depende de la familia y del dispositivo y también la cantidad, pero los componentes son básicamente 3. Primero, IOs o bloques de entrada y de salida.
Son bloques que nos permiten conectar el mundo exterior con el mundo interior de la FPGA. ¿Sí? Unos bloques son solo de entrada, otros bloques son solo de salida, y hay bloques que son configurables de entrada y de salida. ¿Listo? Lo otro que contiene son bloques que se llaman CLBs o Complex Logic Blocks. Esto lo bajamos por acá, CLB. Así que básicamente una FPGA es una matriz de CLBs. Eso es lo que más tiene, ¿sí? Cada uno de esos CLBs es un elemento de procesamiento, llamémoslo así. Ahí es donde realmente se va a poder llevar a cabo lo que vamos a hacer en clase, lo que vamos a poder hacer aquí en el laboratorio. ¿Listo? En los CLBs. Y hay un tercer elemento que no es menos importante que él, realmente es muy importante, que se llama red de interconexión. La red de interconexión. ¿Listo? El hardware que está acá dentro del CLB es fijo. Tiene un circuito determinado y ese circuito se replica en cada CLB. Es una réplica. Ese circuito yo no lo puedo cambiar. O sea, ya hay una SANS, una SOR, una XOR y otras cosas que vamos a ver ahorita. Nada de lo que está allá yo lo puedo modificar. La AND va a seguir siendo AND, la OR va a seguir siendo OR, la XOR, los multiplexores van a seguir siendo multiplexores. No los puedo reconfigurar, ¿sí? Entonces, ¿por qué podemos nosotros reconfigurar un dispositivo como este? Porque este dispositivo es un dispositivo reconfigurable. Gracias a la red de interconexión. Porque lo que yo sí puedo decir es qué conecto con qué y de qué manera lo hago. ¿Qué conecto con qué y de qué manera lo hago? Esto sí lo puedo reconfigurar. Entonces, cuando nosotros impactamos la FPGA para configurarla, para programarla, como quieran llamar, nosotros lo que realmente estamos programando es la red de interconexión. Y al configurarla de una manera determinada va a tener un comportamiento determinado. Ahí es donde nosotros la estamos configurando. ¿Está claro esa parte? ¿Listo? Ahora, ¿qué es un CLB? CLB básicamente contiene 4 elementos que son los más principales, ¿sí? 2 de ellos repetidos: LUTs y flip-flops. Listo. LUTs es de lookup table o tablas de búsqueda. ¿Qué son? Entonces rebobino la cinta a fundamentos. Todos sabemos que cualquier sistema digital puede ser descrito a través de una función booleana con las 3 compuertas básicas: AND, OR y NOT. O sea, yo con esas 3 compuertas puedo construir cualquier sistema digital, por complejo que sea. ¿Estamos? En esa premisa se basan los dispositivos de lógica programable, los PLDs, Programmable Logic Device. Todos se basan en esa premisa, de que con esas 3 compuertas yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, los anteriores a las CPLDs y FPGAs, que son los últimos 2 dispositivos en el estado del arte en PLDs, los CPLDs y las FPGAs, hasta antes de ellos todos se basaban en ¿qué? Tener una matriz de ANDs, tener una matriz de ORs, tener un vector de NOTs, y ya con eso tengo para construir el circuito que yo quiera. Entonces ya los interconectaban, pero físicamente yo podía percibir la matriz de ANDs, la matriz de ORs y los NOTs. Los podía ver en la arquitectura. A partir del CPLD y con las FPGAs se utiliza lookup tables. ¿Qué hace? Un estudio demostró cuáles eran las principales compuertas, cómo era que se comportaban, y dijeron: mucho más fácil si yo le pongo como una especie de ROM, una especie de memoria,
donde dependiendo de lo que me entre acá por 4 líneas, yo le voy a poner en un número determinado de salidas, 8, 16 salidas, yo qué sé, con diferentes comportamientos. Entonces, es decir, por aquí le va a salir la OR, por decir algo, si esto es A, B, C y D, por aquí le va a salir la OR entre A y B, por aquí la OR entre C y D, ¿sí? Por aquí le va a salir la A entre A y B, y así sucesivamente. Diferentes comportamientos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces él lo que está haciendo es una tabla, donde aquí realmente no es que haya ands o nots, sino que tiene grabado preestablecido un comportamiento, dependiendo de los valores de las entradas. Entonces depende de las entradas que yo necesite, yo las conecto en alguno de los lados de alguna manera para que me genere el comportamiento que yo necesito. Y este hardware es igualito a este. Es otra lookup table. Igual. ¿Estamos? Y estos de acá son flip-flops, que ya creo que todos los de los cursos ya sabemos que es un flip-flop. ¿Listo? Y cómo está diseñado. Entonces básicamente tienen flip-flops. ¿Qué hay acá en medio? Un montón de hardware. Unos multiplexores, unas XORs, unas OR, unas ANDs, conectados de alguna manera para que esto funcione. ¿Listo? Y algunas de las salidas pasan derecho y otras atraviesan los flip-flops. Bien, algunas atraviesan los flip-flops y otras siguen derecho. O sea que yo puedo tener tanto diseños síncronos como diseños asíncronos, porque no necesariamente tienen que pasar por flip-flops. Bien, hasta ahí, ¿hay alguna duda? Eso es lo que hay acá. ¿Listo? Entonces me devuelvo. Esto es lo que es una FPGA y esto es mi tarjeta de desarrollo. Ahora, ¿cómo nosotros utilizamos la tarjeta de desarrollo? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para hacer esa tarea? Para reprogramarla, para diseñar hardware. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Antes de mencionar esto, voy a mencionar dos cosas importantes. Tengo que hablar acerca de los fabricantes. Entonces, los fabricantes, vamos a hablar de dos. Uno es el fabricante de la tarjeta de desarrollo y otro es el fabricante de la FPGA. Entonces, el fabricante de la FPGA existen en el mercado básicamente dos. Uno se llama Altera y el otro se llama Xilinx. Nosotros vamos a trabajar Xilinx. ¿Por qué? Porque tenemos un convenio, porque trabajamos de la mano con Xilinx haciendo proyectos y nos genera ciertas facilidades. Por eso trabajamos con Xilinx. ¿Listo? Como trabajamos con Xilinx, cada fabricante provee una interfaz de desarrollo, una herramienta de desarrollo. Hasta el 2013, Xilinx trabajaba una interfaz que se llamaba el ICE de Xilinx, ICE Design Tool, o herramienta de desarrollo ICE de Xilinx. Y a partir del 2013 se llama Vivado. Nosotros vamos a seguir utilizando el ICE Design Tool de Xilinx. Motivo porque algunos ya han trabajado en esto y la interfaz gráfica la conocen. ¿Estamos? Entonces, para el cambio entre el ICE Design y el Vivado, a nivel gráfico y a nivel del modo como se construyen los proyectos, cambia. Siempre es... Entonces, la curva de aprendizaje nos llevaría mucho más si arrancáramos de una vez con Vivado. Entonces, prefiero devolverme a trabajar todavía con el ICE Design para que no tengamos problemas con respecto a la interfaz. Y mi sugerencia es que trabajemos la 14.5 o la 14.7, que fue la última versión que se sacó estable del ICE Design Tool. Cualquiera de las dos las pueden descargar de la página. Si la necesitan, yo tengo el instalador 14.5 para Windows. ¿Listo? También lo tengo. Ese instalador es de 32 y 64 bits, o sea que no tiene ningún problema. ¿Qué vamos a utilizar del ICE Design Tools? Vamos a utilizar básicamente dos herramientas. ¿Qué es el ICE? Un compendio de varias herramientas. Varios subprogramas, todos unidos me generan una interfaz. Cada subprograma hace algo específico, ¿sí? Pero todos a través de una sola interfaz. Del ICE. Vamos a utilizar básicamente dos. Uno se llama el Project Navigator, o el navegador de proyecto, que es donde vamos a desarrollar prácticamente todo.
y el otro se llama eSIM, que es el simulador. Entonces aquí es donde vamos a hacer el desarrollo, aquí es donde lo vamos a probar. Esas van a ser básicamente las dos herramientas que vamos a utilizar de hecho. Y el segundo fabricante del que vamos a hablar se llama DigiLen. DigiLen es el fabricante de las tarjetas de desarrollo, específicamente de Nexus. No es el único, pero digamos que nosotros trabajamos con DigiLen. ¿Por qué? Porque tienen un convenio muy bueno entre DigiLen y Xilinx. ¿Qué le dice DigiLen a Xilinx? Yo me encargo de las tarjetas de desarrollo, usted encárguese de producir buenas FPGAs. Y yo utilizo sus FPGAs. Entonces, si uno quiere trabajar Xilinx con una tarjeta de desarrollo, básicamente uno trabaja con DigiLen. No es el único, repito, pero digamos que es uno muy bueno. Entonces, la Nexus 2 es una tarjeta producida por DigiLen. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué nombro a este señor y no me quedo solamente con el ISA? Resulta que la tarjeta de desarrollo tiene dos formas de programarse. Uno es a través de una flash, ¿sí? Y otro es a través de una PROM. ¿Listo? ¿Qué es la flash? Es un mecanismo que me permite a mí programar. O sea, yo llevo mi archivo binario que me permite reprogramar la FPGA hasta la flash y la flash me lleva a la FPGA para que se reprograme la red de interconexión. O se lo puedo entregar a la PROM y que la PROM se lo entregue a la FPGA. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que esta señora es volátil. Es decir, yo le quito la fuente de potencia y el archivo de configuración se perdió. Nada que hacer, chao, se fue. Ahí ya no existe nada. Listo. Me tocaría volverla a reprogramar. Con la ROM, ella se reprograma, pero no lo tengo que hacer desde la interfaz de desarrollo. ¿Por qué? Porque está almacenado en una ROM programable. Entonces yo le llevo el archivo de programación y él tiene por acá un sistema buteo, boot, que lo que hace es, cada vez que ella se encienda, si la FPGA no está programada, que normalmente va a ser así, se viene a la PROM y viene, hay un archivo de configuración, entonces me lo llevo y programo la FPGA. No tengo que esperar a que un usuario la reprograme. Entonces sí, yo la desconecté de la fuente y dejó de funcionar. Pero cuando la conecte, el sistema de buteo viene y mira la ROM, dice, aquí hay un archivo de configuración, prográmela con ese archivo de configuración. La programa y queda funcionando. No tengo que programar. Normalmente esta programación se hace a través de un cable, un protocolo que se llama JTAG. ¿Sí? Es un protocolo paralelo que me permite a mí, con cierta configuración, programar esto. ¿Sí? Pero es hoy en día mucho más fácil, mucho más factible utilizar USB. Entonces eso es lo que me dice DigiLen. DigiLen me dice, vea, lo normal es que yo utilice JTAG. Yo le proveo JTAG por si usted quiere utilizar JTAG. Pero yo también le voy a entregar la misma interfaz de programación, la flash y la ROM, pero a través de USB. Eso se lo doy yo. Entonces como se lo está dando DigiLen y no Xilinx, entonces Xilinx no tiene la herramienta para utilizar ese USB, la tiene DigiLen. Entonces nos toca que descargarla y utilizarla, y esa herramienta se llama ADEP. El ADEP. Nos metemos a la página esa de DigiLen, descargamos el ADEP y ya tengo mi programa que me permite impactar la FPGA a través de USB y reprogramarla por cualquiera de los dos mecanismos. ¿Bien? ¿Estamos bien? Listo. Este ADEP, el enlace inclusive está dentro de la guía del laboratorio que yo le mandé, el enlace. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Voy entonces a borrar. Antes de borrarla completamente, voy a explicar otra cosa acá. No necesito este nivel de detalle. Antes de borrarlo, vamos a explicar algo. Entonces, ¿cómo hago yo para diseñar hardware? ¿Sí? Recuerden que aquí ya estamos hablando de un paradigma totalmente diferente. Aquí nosotros no hablamos de lenguajes de programación. Entonces, ¿vamos a utilizar un lenguaje? Sí, pero no es un lenguaje de programación porque yo no voy a hacer un programa. Yo lo que voy a hacer es describir hardware. Entonces esto es un lenguaje de descripción de hardware, no es un lenguaje de programación.
Y esos lenguajes de programación de descripción de hardware normalmente son conocidos como HDL, Hardware Descriptor Language. Básicamente existen dos, uno que se llama Verilog y el otro que se llama VHDL. ¿Sí? VHDL es de las siglas B, HDL pues VHDL, Hardware Descriptor Language. La B es de VHSI, Very High Integrated Circuits, o circuitos de alta escala de integración. ¿Listo? Entonces, nosotros, o mi sugerencia es que en este laboratorio trabajemos VHDL. ¿Por qué? Pues yo lo explico con un paralelo de programación, ya que estamos tan acostumbrados a programar. Haga de cuenta que VHDL es como si yo estuviera programando acá en C, y que Verilog es como si yo estuviera programando acá en Java, a través de NetBeans. ¿Sí? Mucho más ágil, mucho más rápido, lo va a poder desarrollar, más bonito y toda la cosa, pero me oculta mucha cosa. O sea, si yo les digo, bueno, pero yo necesito que me optimice memoria, le digo al de Java, ¿qué le toca hacer al de Java? Empezar a patinar a ver cómo es que va a optimizar memoria. Pero si yo se lo digo al que está acostumbrado a programar en C, lo va a coger de una. Porque este lenguaje me toca a mí, es muy estructurado y me obliga a mí a trabajar casi que muy de la mano con el bajo nivel. ¿Sí? Por lo que están estructurando. Entonces lo mismo, VHDL es un lenguaje muy estructurado que me va a permitir a mí, a través de esa rigidez de estructura, comprender qué es lo que yo estoy haciendo a bajo nivel, cómo es que yo estoy describiendo hardware, porque cuando hago esto de esta estructura determinada, estoy haciendo esto, y si lo hago de esta otra estructura determinada, estoy haciendo lo otro. Entonces, mientras aprendemos el paradigma de describir hardware, prefiero que trabajemos VHDL para que se acostumbren y entiendan lo que están haciendo allá, porque si lo hacemos con Verilog, lo vamos a hacer ágil, rápido, pero quizás no estemos entendiendo qué es lo que estamos haciendo allá. Se nos va a quedar oculto y vamos a hacer cosas que quizás no era lo que queríamos hacer. ¿Está claro el porqué de la sugerencia? ¿Listo? Ahora, así como en los lenguajes de programación, los lenguajes de descripción de hardware tienen 3 niveles de descripción. Cuando hablamos de lenguajes de alto nivel, bajo nivel, aquí hay 3 niveles también. Esos niveles se conocen como, voy a arrancar por el comportamental, el estructurado y el físico. Entonces voy a arrancar por el comportamental. ¿Qué es el comportamental? Que yo le diga cuál es el comportamiento a través del lenguaje y él me va a inferir el hardware. Cuando digo él es quién, la herramienta. Esta herramienta, Project Navigator, tiene una herramienta adentro que se llama la XST, Science Synthesis Tool. Esa es la herramienta de síntesis, la XST. Y esa herramienta, ¿qué hace? Coge el lenguaje, lo compila, le hace una cantidad de síntesis y un montón de cosas, y lo que dice es, a partir del lenguaje que usted puso, yo infiero que el hardware que va a hacer eso es este. Entonces me traduce entre un lenguaje y el hardware. ¿A través de qué? De una serie de ecuaciones y cosas que tiene establecida la XST. Pero eso lo hace la XST, eso no lo tienen que hacer ustedes, ya lo hace la herramienta. Ustedes describen el lenguaje, la ponen atrás de la herramienta y ella le infiere el hardware. ¿Listo? Entonces, el primero, comportamental, es como si yo le dijera, si esta señal es igual a 0, entonces haga que esta se vuelva tal cosa y que esta se vuelva tal otra. Eso es comportamental, a través de unas estructuras condicionales y tal. ¿Qué es el estructurado? Es que yo conozca la estructura de mi hardware y diga qué tengo que conectar con qué. Cuando yo conecto algo con otra cosa, sin decir si tal cosa, si tal otra, yo lo conecté nomás. Conécteme esto con esto y esto con esto, de esta manera, y ya. Ese es mi hardware. Eso es estructurado. Físico. Físico es el nivel más bajo. Y el físico normalmente, nosotros no llegamos en estos cursos a ver el nivel físico. Ya les voy a explicar qué es. El nivel físico
lo que hace es optimizar lo que la herramienta me infirió. Porque necesito reducir latencia, porque necesito tener menos área, diferentes tipos de optimización. Eso se hace a niveles de posgrado. Pero para optimizar yo utilizo el físico. Cosas como que, un ejemplo sencillo, el nivel físico yo le digo, vea, necesito que algo que está utilizándose en esta CLB, ¿sí?, se conecte con esta CLB y no con esta CLB. O sea, puede que la XST me haya inferido que debiera conectar eso con una CLB que está por allá lejos, abajo, distante de la otra. Pero resulta que cuando yo miro el análisis yo digo, pero es que yo puedo utilizar esta partecita de este CLB que está enseguida en lugar de que se vaya a utilizar otro CLB distante. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que me cambie la latencia. Entonces si yo como diseñador a bajo nivel físico le digo, no me coja el axor que está cogiendo de acá, sino cójame el axor del CLB que está acá enseguida, y entonces utilíceme el axor que está dentro de este CLB particular y se lo digo yo físicamente. Eso es a nivel físico, pero básicamente se hace para optimizar. Hasta allá no vamos a llegar. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a utilizar estos dos y va a ser muy común ver estos dos. Entonces miremos a través de un ejemplo que nos quede más claro esos dos niveles de descripción de hardware. ¿Cuáles son? Entonces, este diseño muy conocido ya por todos. ¿Qué hace este diseño? Un sumador. ¿El resultado del axor es quién? La suma. ¿Y el de la el acarreo? Listo, un sumador. Esto está de forma estructurada. Yo sé que conectando A y B a través de un axor, el resultado me da la suma, S. Y cogiendo A y B, conectándolos a través de una A, me da el acarreo. Entonces yo ya sé qué conecto con qué y qué me va a producir. Esto es una descripción estructurada. Entonces yo digo, entonces en el lenguaje yo puedo decir lo siguiente. A S asígnele el resultado de A XOR B. A S asígnele A XOR B. Ya dije que conectaba con qué y cómo lo iba a hacer. Y C, el resultado de la A entre A y B. Entonces básicamente cuando yo describa el hardware, si lo hago de forma estructurada se convierte en esto, este ejemplo particular. Y como fuera de forma comportamental, entonces yo diría, si A es igual a 0 y B es igual a 0, entonces a S asígnele 0 y a B y a C asígnele 0. Si no, entonces utilizo un elif. Si A es igual a 0 y B es igual a 1, entonces a S asígnele, ¿cuánto le asigno a S? Si A es 0 y B es 1, ¿cuál va a ser el resultado de S? 1, ¿cierto? El resultado de la suma, 1. ¿Y cuál debería ser el resultado del acarreo? 0. Y así sucesivamente. Ese es comportamental. Entonces, para este ejemplo parece más complejo hacerlo de forma comportamental que de forma estructurada. ¿Pero por qué? Porque ya conocemos la estructura y la estructura es muy sencilla. Pero va a haber casos en que el diseño es tan complejo que va a ser mucho más complicado si yo me pongo a sacarle mapas de Carnot. Por ejemplo, si el diseño es de 8 entradas, como vamos a ver ahorita, ¿de cuánto nos tocaría hacer un mapa de Carnot? Un mapa de Carnot de 8×8.
quedamos lindos ahí sacando el mapa de Carnot, ¿sí o no? Entonces ese diseño va a ser mucho más complejo, entonces no va a ser tan útil, va a ser mucho más sencillo quizás hacerlo de forma comportamental que de forma estructurada. Exacto. Y yo puedo mezclar ambos estilos. Entonces vamos a hacer un ejemplo todo a través de esta clase, que lo que vamos a hacer es ver cómo diseñamos, o sea, cómo se diseña desde cero y cómo yo puedo mezclar estos dos niveles a través de VHDL. ¿Claros? Listo. ¿Cuál va a ser ese ejemplo? El sumador. Entonces vamos a arrancar haciendo un sumador medio, que es este. Después vamos a hacer un sumador completo de forma comportamental, no de forma estructurada. Entonces ahí ya tenemos un sumador medio de forma estructurada, un sumador medio, un sumador completo de forma comportamental. Y después lo que vamos a hacer es conectarlos de tal forma que me permita diseñar un sumador de 4 bits. Sumador de 4 bits, dos entradas de 4 bits sumadas y me da el resultado. ¿Es claro? Lo que vamos a hacer. Listo. ¿Puedo borrar? Entonces, para los que hayan comido frijolitos o tal, una bandeja así bien cargada, que no se me duele. Voy a apagar la luz. ¿Le quité el monitor? Ahí me dio. Entonces, arrancamos. Entonces, de entrada, vamos a buscar el Navigator. Es el primero que vamos a utilizar. Mi sugerencia es que busquen, porque el instalador normalmente instala las dos versiones, 32 bits y 64. Normalmente Windows 8 ya puro 64 bits. Así que si su equipo es 64 bits, mi sugerencia es trabajar la de 64 bits. Puede llegar a tener bugs, a mí me pasó. Entonces, si tienen algún bug, algún inconveniente, no, pero es que eso no me funciona bien, no me va a dar tal, me envían un correo, yo les devuelvo un enlace de un blog donde resuelven dos conflictos, uno con el Project Navigator y otro con el Planager, que ahorita hablamos de él, para que lo puedan resolver. De eso quedó como con más suma, no tenía tantos. Entonces, voy a ahorrar esto, que se pueda ver bien. ¿Listos? Entonces, normalmente cuando nosotros abrimos este señor, nos abre así. Entonces, ¿qué tenemos? Menús, lo normal, un sistema de desarrollo. En la parte izquierda tenemos una barra que es la de navegación del proyecto. En la parte derecha, lo gris que ustedes ven va a ser donde vamos a tener nuestros archivos. Entonces acá es donde vamos a poder trabajar realmente. Y en la parte inferior tenemos una consola. En la parte más inferior, que no sé si se alcance a ver, hay varias pestañitas que dice consola, errores, warnings y final file results. Es que es las formas de yo visualizar. Si yo estoy depurando y solamente quiero ver los warnings, pues me paro en warnings, o solamente quiero ver los errores, veo los errores, porque en consola sale todo. ¿Listo?
O si quiero hacer una búsqueda particular, pues utilizo el find y de una vez hago la búsqueda. Vamos a abrir un nuevo proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto. File, New Project. Me saca este wizard, este proceso guiado, donde me va a pedir el nombre. Entonces arrancamos con el nombre. Lo va a llamar sumador 4. ¿Sí? Después me saca una serie de cosas. Entonces vamos a analizar. Lo primero que aparece acá es la familia, el dispositivo, el paquete y la velocidad del producto que yo tengo. Entonces de una vez lo puedo seleccionar, o mientras esté haciendo el desarrollo, digamos que no es tan crítico, ¿sí? Pero si lo seleccionan de entrada es mucho mejor, porque su diseño ya va a estar ajustado a la tarjeta o a la FPGA que va a utilizar, así que va a ser mucho mejor. Entonces la tarjeta que vamos a utilizar, que es una Nexus 2, tiene una Spartan 3E XC3S500, es la 500E. El empaquetado es FG320 y la velocidad -4. ¿Qué es cada una cosa de ellas? Entonces, Spartan 3E es la familia. Entonces, existe Spartan 3E, Spartan 3, Virtex 2, Virtex 3, es una serie de familias. Dependiendo de la familia se utiliza para algo. Entonces, por ejemplo, el que le interesa desarrollar en comunicaciones va a utilizar una familia diferente al que le interesa desarrollar sistemas embebidos, ¿sí? O al que le interesa desarrollar sobre procesadores. Van a utilizar familias de FPGAs diferentes por el hardware que contiene la FPGA. La 500, el dispositivo, se diferencia en que básicamente tamaño. Entonces, este numerito 100 lo multiplican por 10 y les da el número aproximado de CLBs que tiene el chip. Entonces, la 100E tiene aproximadamente 1000 CLBs. La 500C, que es la que estamos seleccionando, tiene aproximadamente 5000 CLBs. Listo. El empaquetado es como yo veo mi chip. Entonces, mi chip puede ser empotrado, mi chip puede ser de montaje superficial, mi chip puede ser del encapsulado de plástico, puede ser de un encapsulado plástico, dependiendo de para lo que se use, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy utilizando procesadores dentro de una FPGA, los procesadores me van a generar mucho más calor. Entonces, es mucho mejor que el encapsulado sea metálico, para que yo le pueda poner un cooler con un material de plata para pegar el cooler al material y hacer mejor disipación de calor, ¿sí? Entonces no me sirve tenerlo en plástico, se me va a calentar más, se me va a cerrar el calor. ¿Listo? De todo eso depende. Entonces el empaquetado que tiene este chip es el FG320. Es un empaquetado de plástico con montaje superficial. Y la velocidad normalmente es -4, -5, el de esta específicamente es -4. Eso también se los dice el fabricante. Vamos a utilizar la herramienta de síntesis, es la XST que yo les mencionaba. El simulador que vamos a utilizar es el eSIM. El Model SIM es un simulador privado, o sea, me tocaría comprar licencia adicional, pero pues el eSIM funciona bastante bien. Antes no existía, antes sí le tocaba uno tener una licencia de Model SIM. Hoy en día ya me lo provee la misma herramienta de Silent, así que no hay necesidad. Seleccione el lenguaje preferido, VHDL o Verilog. Vamos a trabajar VHDL, lo dejo tal cual, le doy siguiente, me saca un resumen de lo que acabo de seleccionar, le doy finalizar y él ya me creó mi interfaz de proyecto. Ahora, vamos a hacer lo primero, vamos a diseñar el sumador medio de forma estructurada. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, me paro sobre el chipcito, miren que esto es como un chip, me paro sobre el chip, le doy clic derecho, le doy nuevo recurso o nuevo código, nuevo fuente, le doy VHDL módulo o módulo VHDL y lo va a llamar sum medio. Listo. Le doy siguiente. Esto también es un proceso guiado. Entonces, ¿qué entradas tiene? Tiene una entrada A, tiene una entrada B, tiene una salida S y tiene una salida C. Estas dos últimas son salidas y todas las entradas y las salidas son de un solo bit. ¿Correcto? Entonces no necesito seleccionar bus, son de un solo bit. ¿Listo? Le doy siguiente y él me muestra un resumen, le doy finalizar y él me genera una plantilla de código. Miren que ya está acá me he digitado nada de código y él ya me genera una plantilla. Lo voy a dejar así para que miremos. La estructura de un código VHDL es esta: librerías, donde voy a tener
palabras reservadas, pues funciones específicas del código. Una parte que se llama entidad, que es como si yo viera una caja negra. ¿Cuáles son mis entradas, cuáles son mis salidas y cómo se llaman? Una caja negra de ese módulo. ¿Cuáles son mis entradas, cuáles son mis salidas y cómo se llaman? Ya. Y tengo una parte de arquitectura. La parte de arquitectura está dividida en dos segmentos, antes del begin y después del begin. Antes del begin nosotros definimos señales y definimos componentes que vamos a utilizar. Después del begin nosotros ponemos la lógica que se va a inferir. Ahí es donde realmente construimos la lógica, después del begin. Entonces, para este caso que es estructurado, ¿cómo lo hacemos? Les voy a borrar esto y voy a decir, listo, sencillo, ya dije, a ese asígnele ¿qué cosa? Un AXOR entre A y B. ¿Y a C qué le asigno? Una A entre A y B. Le doy guardar, me paro en él y ahora quiero saber, bueno, si eso realmente hace algo. Entonces, acá en la parte inferior izquierda hay una parte que se llama sintetizar, synthesize. Le doy en el más. Mi sugerencia es chequeen sintaxis. Esta herramienta hace chequeo de sintaxis casi que inmediato, o sea, mientras uno está codificando, él va chequeando sintaxis, pero es una buena práctica que chequee sintaxis antes de sintetizar, por si algo falla. ¿Listo? Sobre todo cuando incluye librerías, porque él no tiene forma de validarlo automáticamente, él valida automáticamente lo básico. Después de que chequean sintaxis y sale un chulito, un círculo verde es porque todo fue bien, sintetiza. Sintetizamos y miran en la consola y van pasando cosas, todos los pasos que él está haciendo y me dice completado satisfactoriamente. Entonces yo digo, ah bueno, listo, maravilloso, pero ¿qué fue lo que hizo? Entonces, varios tips para que comprendan qué fue lo que hizo. Primero, debajo de sintetizar existe uno que se llama ViewRTL Schematic o esquemático RTL. Register Transfer Level, traduce RTL. Entonces yo le digo, listo, muéstrame el esquemático, le doy doble clic, me sale otro proceso guiado, le doy OK, me dice cuál quiere ver en el esquemático, le digo que el sumador medio, todo completico, lo que acabo de hacer, le doy siguiente y él me muestra el sumador de forma gráfica. Pero bueno, ¿y qué hay adentro? Entonces le doy doble clic a él, le doy el zoom out y acá me sale lo que hay adentro. Una AND y un AXOR, pero esa AXOR no la veo como un AXOR como la vemos nosotros, entonces infirió un AXOR. ¿Cómo la infirió? Entonces le doy doble clic en él y ahí me muestra cómo infirió la AXOR. No pudo coger una AXOR física, la tuvo que inferir. Entonces yo, ve qué interesante. Ya si yo intento sobre cada cosa, pues ya no lo puedo hacer porque estos son físicos, no puedo entrar ahí. Entonces me voy saliendo de esto, cerramos acá, entonces yo digo, listo, entonces sí me infirió el hardware que yo esperaba, efectivamente. ¿Sí? Siguiente tip, párense en Design Summary Reports, ¿sí? O resumen o reporte resumido de diseño. Doble clic y acá les va a salir algo. Primer cosa que mira uno muy útil, esta parte de la tabla. ¿Qué información les da? Número de slides, los slides son los mismos CLVs que mencionaba ahorita. Me dice que hay 4.656, casi 5.000, como les mencioné ahorita, disponibles. Y estoy utilizando para mi diseño uno solo. O sea que no alcanzo a utilizar ni el 1%, por eso aparece en 0%. Número de LUTs de 4 entradas, 2 que estoy usando de 9312. Miren que este número es el doble del de arriba. ¿Por qué? Por lo que les expliqué ahorita. Hay 2 lookup table por cada CLV. Entonces este número es el doble. Lo mismo, no alcanzo a utilizar ni el 1%. Y número de BOVs, bloques de entrada y salida. Estoy utilizando 4 de 432, lo que me da aproximadamente el 1% de uso. ¿Cuáles 4? A, B, C y S, de entrada y salida. Otra cosa interesante, sobre todo cuando estés viendo arquitectura, que lo van a requerir bastante, es esta parte que dice síntesis report, o reporte de síntesis. Si ustedes lo abren,
van a ver que ahí le sale todo lo que me salía por consola, lo que él iba haciendo, los pasos, lo registró en un archivo. Ese archivo se llama el reporte de síntesis. Entonces yo acá puedo ver en detalle qué fue todo lo que hizo. Entonces, por ejemplo, hace una compilación de descripción de hardware, después mira la jerarquía, un análisis de jerarquía, después hace un análisis de descripción de hardware, después sintetiza la descripción de hardware, después hace una síntesis avanzada de descripción de hardware, después se va a hacer una síntesis de bajo nivel y finalmente hace un reporte de lo que infirió. Muy importante lo que yo les decía, lo van a requerir. ¿Por qué? Porque acá en esta parte él hace un análisis de latencia. Entonces, por ejemplo, cuando él hizo este hardware, dice, con la arquitectura que está utilizando la XC3S500, Spartan 3E, empaquetado FG320 o tal, ese diseño le va a generar una latencia de 6.236 nanosegundos. O sea que yo no puedo utilizar un periodo de reloj menor a 6.236 porque no le estoy dando tiempo a que el hardware reaccione. Entonces mi periodo debe ser mayor o igual a este valor. Entonces de ahí saca uno ese dato. Entonces, cuando ustedes están diseñando algo muy grande, la latencia va a ser más grande. Entonces posiblemente la FPGA, la tarjeta de desarrollo, perdón, les provee un reloj, que fue el que yo les mostré ahorita, un circuito de reloj. Y ese circuito de reloj produce una señal de reloj de 50 MHz, o sea, con un periodo de 20 nanosegundos. Entonces, por ejemplo, si la latencia nos hubiera dado mayor a 20 nanosegundos, quiere decir que yo no puedo utilizar de una vez la señal de reloj. Me tocaría hacer un divisor de frecuencia para que el periodo se me amplíe y darle tiempo al hardware a que haga lo que tiene que hacer. Eso ocurre con diseños más grandes. ¿Listo? Entonces, para que sepan por qué es importante llegar a este punto. Esos son mis dos tips. Ahora, esto no lo tienen que hacer, pero me gusta mostrarlo para que no se queden con los gráficos feitos que yo puse al principio. Este editor que yo estoy abriendo es el editor que se utiliza para hacer diseño físico, ¿sí? Pero no vamos a hacer diseño físico, pero sí nos permite, es una herramienta asistida por computador que nos va a permitir ver un gráfico bonito de la arquitectura de la FPGA que estamos utilizando, para que ustedes lo vean. Entonces, por eso les digo, este no es un paso obligatorio, es un paso ahí como para que ustedes vean de forma bonita, chévere, agradable, lo que es la FPGA. Entonces, esto que ustedes ven ahí, esas 9 puntos que se ven ahí borrosos, son todos los CLBs y OBs que tiene esa FPGA, la XC3S500. Y si ustedes ven acá señaladito estas señales, es lo que él está utilizando y cómo lo está conectando. ¿Sí? O sea, mi diseño particular solamente está utilizando esta parte que aparece acá arriba. Le hago un zoom y acá me aparece IOs, CLBs, agrupados de A4. Entonces, si yo vengo y miro esto, por ejemplo, ¿qué es un IOB? Entonces voy a mirar esto. Este es un bloque de entrada. Acá está el pin pad y entra la señal, solamente me permite entrar señal. O sea que este es A o es B. ¿Cómo me doy cuenta yo cuál es en esta herramienta? Me paro sobre él y él ahí me dice que este es A, con A. ¿Sí? Me paro sobre este y me dice que este es S. O sea que este es una salida. Entonces mírenlo acá. Este, por ejemplo, es un bloque de entrada-salida, pero está configurado para que se comporte únicamente como salida. Lo hace a través de buffer triestado. Entonces el buffer triestado tiene 3 estados. Me permite pasar el 1, me permite pasar el 0 o me lo pone en un tercer estado que se llama Z o alta impedancia. La alta impedancia es como si desconectara esto del circuito. ¿Sí? Entonces aquí se puso este en alta impedancia, pero lo que pase por acá no va a pasar para este lado. Se configuró como salida. Entonces ahí está ese pin, ese bloque de entrada-salida configurado como salida. Y miremos lo que es un CLB. Veanlo ahí. Las dos lookup table de 4 entradas. Y los flip-flops. ¿Ya? Eso es. ¿Estamos?
¿Sí? Correcto. Y por acá un montón de hardware adicional, unos multiplexores, unas ANDs, por ahí hay unas SOR que permiten pues que él funcione adecuadamente. Y todos los CLB son igualitos a este. Todos los que se ven ahí en el diseño, todos son igualitos. Y existen unos campitos negros. Estos campos negros son de hardware adicional que él tiene. ¿Qué realmente pone él ahí? Memorias. Entonces él acá tiene unas memorias, unos bloques de memorias que ocupan estos espacios que están en negro y unos multiplicadores. También, ya hechos en hardware, listos para usarse. Listo. Eso tiene esta FPGA. Entonces esto era solamente por chismosear. Pregunta hasta ahí. Voy a cerrar esto. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo probamos que ese diseño realmente hace lo que dice que hace? ¿Cierto? Entonces, hacemos una simulación. Entonces me paro acá arriba en la pestaña de simulación, me paro sobre el chip, clic derecho, creo nuevo recurso y le voy a crear un VHDL Test Bench. El Test Bench y el módulo de descripción, ambos son código VHDL. O si estoy en Verilog, ambos van a ser código Verilog. Es decir, que ambos van a ser archivos terminados en extensión .vhd, VHDL o .v, Verilog. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto con muchos archivos, después va a ser complicado saber cuál es el archivo que le hace el test bench a qué módulo. Entonces, una sugerencia de diseño es: póngale el mismo nombre del módulo, pero adiciónele -db, para que sepa que ese archivo es el test bench de ese módulo. ¿Listo? Y ojo, tengan mucho cuidado con esto, que a veces una de las carreras hace daños. Si no le ponen este TB y lo ponen igualito, les va a sobreescribir el módulo. Entonces pueden perder el diseño. Antes de que eso ocurra, cuando yo le dé siguiente, me va a decir: ¿está seguro que desea sobreescribir? Y a veces uno ahí en medio de la mano, sí, ¡pum!, se fue el diseño. Ya no lo volvió a ver, no hay forma de recuperarlo. A menos de que tenga una copia en otro lado. Si no, nada que hacer. Estamos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Le dan siguiente, acá me saldría la lista de todos los módulos que tuviéramos. Como solamente tenemos uno que se llama submedio, pues selecciono submedio, le doy finalizar y él me genera otra plantilla de código. Hasta ahora todo lo que hemos hecho, solamente he utilizado 2 líneas de código, las 2 de descripción de hardware que hicimos. De resto no he hecho absolutamente nada de código, todo me lo ha pasado plantillas. Primera cosa que voy a eliminar de acá es esto. ¿Por qué? Porque me dice que no detecto señales de reloj. Sí, efectivamente yo no estoy utilizando señales de reloj todavía. Entonces elimino este segmento porque no me interesa. Y lo mismo este segmento, este process. Después vamos a hablar bien de qué es un process. Lo elimino porque no me interesa, ¿sí?, que es el de reloj. Pero sí me interesa probar. Entonces, como yo estoy haciendo una suma entre A y B, a mí me interesa hacer lo siguiente. A mí me interesa saber qué pasa cuando las dos entradas son 0, cuando las dos entradas, una es 0 y la otra es 1, y viceversa, y cuando las dos entradas son 1. Yo quiero saber, cuando esto ocurre con A y B, qué ocurre con S y con C. Todo test bench es igual. Yo estimulo las entradas con valores y compruebo qué sucede con las salidas. Estimulo entradas y compruebo qué sucede con las salidas, independientemente de cuántas sean. La diferencia está en el número. Comprobar 2 entradas, pues yo puedo comprobar todas las combinaciones con 2 bits. Son 4 combinaciones, muy sencillo, lo podemos hacer. Pero si mis entradas, cuando vayamos a hacer el test bench ahora del sumador de 4 bits, son 8 entradas, ¿cuántas combinaciones posibles tendría? Si tengo 8 entradas, 8 bits, ¿cuántas combinaciones posibles puedo tener? 256 combinaciones. Entonces imagínense hacerle la prueba a 256 combinaciones, no tiene sentido. Ahorita miramos cómo resolvemos ese problema. Entonces, para este sí podemos hacerle a todo. Entonces, miren que A y B acá arrancan en
0, 0. Entonces yo ya sé que hasta este punto estoy probando la combinación 0, 0. Después de eso quiero comprobar la combinación 0, 1. ¿Cómo hago? Convierto a B en 1. Cambio a B de 0 a 1. Como allá vale 0, yo ahorita voy a cambiar a B en 1. Lo cambio. Después de un valor, de un periodo, de un tiempo determinado. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy probando la combinación 0 y 1. Ahora necesito probar la combinación 1, 0. Bueno, voy a probar primero 1, 1. ¿Qué debo cambiar entre 0 y 1 y 1, 1 para probarlo? ¿A quién cambio? A lo pongo a valer 1. Y ya estoy probando la combinación 1, 1. Y si quiero probar la combinación 1, 0, ¿a quién tengo que cambiar? A B. Y le debo dar el valor de 0. Y le pongo un wait. Este wait, que no tiene un tiempo determinado, es un wait por siempre. Espera por siempre. ¿Listo? Ahí ya construyo mi test bench. Misma sugerencia. Primero, muy importante, párense sobre el archivo test bench. Párense sobre el archivo test bench que quieren probar. Ustedes van a llegar a un punto en el que van a tener varios TB, varios test bench. Párense sobre el que quieren probar. Se paran sobre él y acá les va a salir unas opciones. Chequear sintaxis, que es muy recomendado. Chequeamos primero sintaxis. Todo salió bien, ahora sí, simulo. Cuando yo le doy doble clic, esta herramienta me va a lanzar la otra herramienta de simulación que hablamos, la hicimos. Ahí me la lanza y me muestra el resultado, pero para mí como que no veo nada. Entonces por acá en Full to View, Zoom to Full View, ver Zoom completo, aquí me sale el resultado. Te lo voy a bajar un poquito para que se vea bien. Y esta es mi simulación, miren. Probé 0, 0, probé 0, 1, probé 1, 1 y probé 1, 0. ¿Qué pasa con S? Entonces miremos, cuando es 0 y es 0, ¿qué salida tengo en S? 0. ¿Qué salida tengo en C? 0. Siguiente simulación, 0 y 1. ¿Qué salida tengo en S? 1. ¿Y qué salida tengo en C? 0. Correcto. A y B, 1 y 1. ¿Qué salida tengo en S? 0. Y en C, 1. También está correcto. ¿Y qué pasa si es 1, 0? 1, 0. O sea que el comportamiento está correcto. Esta simulación es únicamente de comportamiento. Solo comportamiento. Yo acá no puedo ver nada más que el comportamiento. El comportamiento está bueno. Ya pueden resultar otra serie de problemas en hardware a la hora de llevarlo físicamente, pero el comportamiento que está escribiendo el hardware está bien. ¿Listo? Cierro la simulación, me paro de nuevo en implementación y ya tuvimos el primer caso. O sea, ya hicimos el sumador medio y ya probamos un test bench. Ahora lo que vamos a hacer es crear el sumador completo. Entonces, vamos a crear un nuevo módulo, lo llamo sum completo. Next. ¿Qué tiene el sumador completo? Una entrada A, una entrada B, una entrada de acarreo, un CI, tiene una salida S y tiene una salida de acarreo, un CAO, o como lo quieran llamar. Estos dos son salidas y las otras tres son entradas. Y todos son de un bit. Aquí no hay más de un bit. Entonces no necesito seleccionar bus. Le doy siguiente, me muestra un resumen. Le doy finalizar y me genera una plantilla. Me genera la plantilla vacía, pero con la entidad que estoy utilizando. Lo mismo. ¿Cuáles son mis entradas? ¿Cuáles son mis salidas? ¿Y cómo se llaman? ¿Listo? Y vamos a hacer por forma comportamental, para que miremos la diferencia. Entonces, acá es donde pone interesante la cosa. Pastel. Arrancamos con los pasteles para que no mueran en el intento. Bombillito. Sensación de idea. Me paro en el bombillo
y por acá me aparece VHDL. Le doy clic en el más y por aquí me dice síntesis construct o construcción de síntesis. Y adentro de construcción de síntesis me aparece coding examples o ejemplo de codificación. Bombillito, VHDL, síntesis construct, coding examples. Y miren, cuando hablo coding examples, hay ejemplos de acumuladores, aritméticos, con puertas básicas, entrada, salida bidireccional, comparadores, contadores, decodificadores, codificadores, flip-flops, registros de corrimiento, multiplexores, RAM, ROM, chip registers. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Listo, entonces yo para qué me metí por aquí, porque no me acuerdo de no me acuerdo de cómo es, digo, yo no me acuerdo del código, cómo es que es la cosa, pero sí sé que un decodificador tiene lo que yo necesito, tiene un case. Vengo acá, lo copio, me paro acá, lo pego y voy a utilizar una estructura que se llama case. Pero antes de utilizar la estructura, para yo poder utilizar esta estructura tiene que estar dentro de algo que se llama un process. Listo. Entonces voy a volver a cortar esto para mostrar algo. Process, begin y end process. Listo. El process tiene esta estructura. Process, o si quiero le quiero poner un nombre, le pongo nombre, 2 puntos, process. Unos paréntesis que ahorita vamos a mirar qué es, o sin paréntesis si no tiene. Y una estructura de begin. También puedo utilizar antes del begin definiendo señales. ¿Sí? Aquí es donde vamos a definir la lógica. Diferencia de tener un process a no tener un process. Todo lo que yo haga en un process es secuencial. Lo que yo haga por fuera de un process es paralelo, es concurrente. Lo que yo haga dentro del proceso es secuencial y lo que haga por fuera es paralelo. Entonces, como estoy utilizando un case, o sea, un condicional múltiple, yo necesito hacerlo de forma secuencial, no lo puedo hacer de forma paralela. ¿Sí? Porque es como si yo dijera, evalúeme todos los posibles casos, pero todos al mismo tiempo, no tiene sentido. ¿Sí? Tengo que hacerlo de forma secuencial, por eso el case tiene que estar dentro de un proceso. ¿Listo? Entonces, acá dentro del proceso vamos a utilizar control V. Esta parte del proceso que tiene paréntesis, ¿qué hace uno dentro del paréntesis? Entonces, cuando estamos en programación, eso se parece como una función, ¿cierto? Donde yo le puedo pasar parámetros y argumentos. Acá no, aquí no hay llamados a función, pero sí podemos utilizar un proceso y necesitamos saber si ese proceso va a hacer algo o no va a hacer algo. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo una lista de sensibilidad. ¿Qué es la lista de sensibilidad? Toda señal que yo ponga ahí dentro de los paréntesis como lista, cada vez que esa señal cambie va a hacer que él entre al proceso a mirar qué tiene que cambiar. Por eso se llama lista de sensibilidad, es sensible a esa señal. Si esa señal cambia, tengo que entrar al proceso a mirar a ver qué tengo que cambiar. Si no cambia, no entro. Si ninguna de la lista de sensibilidad ha cambiado, pues ¿para qué voy a entrar? Si no tiene que hacer nada. ¿Listo? Entonces miremos el case. Es este case. Entonces, cuando nosotros utilizamos un switch, porque esto es parecido a tener un switch en programación, ¿sí o no? El switch lo evalúan sobre quién. ¿Sobre cuántas variables? Una sola. Acá es lo mismo, sobre una sola señal. Pero resulta que la señal que yo necesito evaluar está dividida en 3 partes, sobre las 3 entradas. Entonces necesito unir esas 3 entradas en una sola, pero de 3 bits. Entonces, ¿qué hago? Concateno. Voy a concatenar mis 3 entradas de 1 bit en una señal de 3 bits. Las concateno, no he perdido nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Necesito crear una nueva señal, la creo antes del begin, sign, la voy a llamar un auxiliar,
como normalmente la llamamos, un ST logic vector. ¿Por qué vector? Porque tiene tres componentes, 2, down to 0, y lo inicializo. Voy a inicializarlo acá. Listo. Signal, el nombre de la señal, el tipo de la señal, cuántos componentes tiene, o sea, va a ser de 3 bits, 2, 1 y 0, y la inicializo. ¿Estamos? Ahora, dentro de este proceso, el case, ¿a quién va a evaluar entonces? A AUX, ¿cierto? Pero AUX, ¿qué contiene en estos momentos? Ceros, no contiene nada lógico. Yo necesito que AUX contenga ¿a quién? A, B y CI. Entonces yo le digo, concaténeme A, B y A, CI en AUX. Concaténeme A con B y B con CI. Como yo definí que AUX es una señal que va de 2 a 0, 2, 1 y 0, quiere decir que en el componente 2 va A, 1, B, y en el componente 0, CI, porque lo estoy definiendo de izquierda a derecha. Si yo acá lo hubiera definido 0, 2, este hubiera sido el componente 0, el 1, el 2. ¿Se entendió la diferencia de lo que acabo de mencionar? Depende de cómo lo definan, cómo se asigna. ¿Listo? Y ahora sí, digo que el proceso va sensible a AUX. Cada vez que AUX cambie alguno de los tres componentes, él entra. Y ahora defino, listo, bueno, ¿qué pasa si las tres son ceros? ¿Qué debo hacer con ese? ¿Qué le asigno a ese? 0. ¿Y qué le asigno a C? AU. ¿Qué le asigno a C AU? También 0, ¿cierto? La suma de tres ceros, A 0, B 0, me da, y el CI 0, todo me da ceros. Y empiezo a hablar todos los otros. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasa si es 0, 0, 1, si es 0, 1, 0, si es 0, 1, 1, si es 1, 0, 0, si es 1, 0, 1, si es 1, 1, 0 y si los tres valen 1? Entonces, aquí, ¿quién es ese? ¿Cuánto debe valer ese para estos tres valores? Cuando A sea 0, B sea 0 y CI sea 1. Ese debe valer 1 y ¿cuánto debe valer CA1? 0. Cuando tenga esta esta combinación de tres entradas, ¿qué debe valer ese? 1 y CA1, 0. Cuando tenga la combinación de estas tres entradas, 0 y 1. La combinación de estas tres, 1 y 0, 0 y 1, 0 y 1 y 1 y 1. ¿Sí o no? Ahora, resulta que el case me obliga, la estructura del case me obliga a tener un buen orders. ¿Por qué me obliga? Porque en hardware yo no me puedo dar el lujo de que un caso no exista. Entonces, él por la estructura misma de VHDL dice, yo lo obligo a que me escriba un buen orders. Entonces, tengo todas las combinaciones, sacrifico una y le pongo buen orders. Entonces, en este caso va a sacrificar esta combinación y le pongo a ella el buen orders. O lo puedo dejar como otro buen orders, pero pues no tiene sentido porque o va a ser alguna de ellas. Entonces, quito esta combinación, le pongo el buen orders y elimino esta línea que no la necesito. Le doy guardar. Y acá de forma comportamental acabo de hacer la descripción del sumador completo. Vamos a verificar. Ojo, miren al frente. Sumador completo. Miren que el sumador medio tiene esta casillita en verde. Miren que yo me paro sobre el sumador completo y miren que no puedo hacer síntesis. ¿Por qué no puedo hacer síntesis? Porque el sumador completo no es el módulo principal. Este sí es el módulo principal.
me está identificado gráficamente por esta casillita verde. Listo, entonces debo convertir a Zoom completo en módulo principal. ¿Cómo lo hago? Me paro sobre él, le doy clic derecho y le digo set a stop módulo. Póngalo como módulo principal. Le doy siguiente y ya miren que él quedó con la casillita verde. Ahora sí puedo hacer síntesis. Entonces lo primero, chequeamos sintaxis. Todo salió bien, bolita verde con chulito. Ahora sí, sintetizo. Está sintetizando. Todo salió bien, completado satisfactoriamente. Puedo comprobar con RTL. Muéstrame el RTL del Zoom completo. Ahí está, caja negra. Le doy clic adentro. Me muestra el sumador completo. Listo. Ahí está. O sea que todo está conectado con todo. Parece que todo funciona bien. Le doy cerrar, le doy cerrar. Pero ¿cómo hago para comprobar que realmente funciona? Simulación. Entonces me paro en la pestaña de simulación, me paro en el chip, clic derecho, nuevo recurso, Test Bench PHDL, se llama Zoom completo TV, le doy siguiente, selecciono, miren que me salieron los dos módulos que ya diseñé, selecciono el sumador completo, le doy siguiente, le doy finalizar y ahí me crea la plantilla de Test Bench. Elimino estos comentarios que ahora no me sirven para esta ilustración. Elimino la parte del reloj porque todavía no tengo señal de reloj. Elimino el proceso de reloj porque tampoco tengo señal de reloj. Y miramos los estímulos. Entonces ahora tengo un comportamiento de 3 entradas. ¿Cuántas son las posibles combinaciones? ¿Cuántas combinaciones me salen? ¿Cuántas? 8. ¿Será muy difícil probar las 8? No, es muy viable, entonces hagamos. Todavía es viable. Todavía es muy viable uno llegar y hacer todas esas combinaciones. Entonces, si yo evalúo, miren que las señales están inicializadas en 0. O sea que cuando yo arranque en el proceso de estímulos, en esta parte inicial ya estoy probando la combinación 0, 0, 0. ¿Sí? Espero 100 nanosegundos y voy a probar la combinación 0, 0, 1. ¿Cómo la pruebo? ¿A quién tengo que cambiar? ¿Quién de aquí cambia? De aquí a acá. CI. Entonces a CI lo pongo en 1. Voy a esperar otros 100 nanosegundos y ¿quién cambia? Para probar 0, 1, 0. Cambia CI y cambia A. CI pasa a ser 0 y A pasa a ser 1. Siguiente combinación. 1, 1. ¿Quién cambió? CI. Entonces cambio a CI a 1. No necesito cambiar a A. Siguiente combinación. 1, 0, 0. ¿Quién cambió? ¿O quiénes cambiaron? Todos. CI debe pasar a ser 0, A debe pasar a ser 1 y B debe pasar a ser 0. Acá tenemos un error. El que debe cambiar aquí es ¿quién? B. Acá es B. B1, CI, sí. ¿Listos? Espero otros 100 nanosegundos. Espero 100 nanosegundos y para probar la combinación 1, 0, 1, ¿a quién debo cambiar? Solamente a CI, que pase a 1. Después quiero probar la combinación 1, 1, 0. ¿Quién debe cambiar? CI debe pasar a ser 0
y B debe pasar a ser 1. ¿Listo? Y siguiente combinación. 1, 1, 1. ¿Quién debe cambiar ahí? Solamente C. ¿Se entendió cómo construir las combinaciones? Listo. Guardar. Ya lo generé. Me paro en el que quiero. Miren que ya tengo dos test bench. Me paro en el que quiero. Entonces me paro en el sumador completo TV. Le digo pruébeme sintaxis. Y como salió todo bien, le digo que simule. Entonces él me va a abrir el ISIN. Y en el ISIN vamos a comprobar que salga. ¿Listo? Lo voy a bajar un poquito para que lo veamos completo. Listo. Y le doy el zoom to full view. Mírenlo acá, miren acá todas las pruebas. Entonces, ¿qué pasa si las 3 entradas son 0, las 2 salidas son 0? ¿Qué pasa si una de las entradas es 1, S vale 1 y CA2 vale 0? Lo mismo, una de las entradas es 1, S vale 1, CA2 vale 0. Dos entradas en 1, S vale 0, CA2 vale 1. Una entrada en 1, S vale 1, CA2 vale 0. Dos entradas en 1, S vale 0, CA2 vale 1. Dos entradas en 1, S vale 0, CA2 vale 1. Y las 3 entradas en 1, S vale 1 y CA2 vale 1. O sea que efectivamente está haciendo de forma comportamental lo que habíamos deseado. Después de comprobar eso, cierro la simulación, le digo que si quiero salir. A veces me pregunta que si quiero guardar, le digo que no, no es necesario. Y ya tengo mi diseño. Pregunta hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Está claro lo que hemos hecho hasta el momento? Sumador medio de forma estructurada, sumador completo de forma comportamental, y a ambos les hicimos test bench, y el test bench funciona de la misma manera. Ahora, ¿qué queremos hacer? Construir un sumador de 4 bits a partir de esos dos componentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya lo han visto. Cojo un sumador medio, cojo el componente A sub 0 y B sub 0 como entradas de él, y él me va a producir un S que va a ser el S sub 0 y un acarreo de salida. ¿Qué hago? Lo conecto a un sumador completo como acarreo de entrada. El acarreo de salida de este va a ser el acarreo de entrada de este. ¿Y qué va a tener por acá? A sub 1, B sub 1, me produce una salida que se llama S sub 1 y este me va a producir un acarreo que voy a conectar al siguiente módulo. ¿Sí? Este me genera un acarreo que va al siguiente y este me genera una salida que va a ser S2. Esto tiene A sub 2 y esto tiene B sub 2. Y acá hay otro módulo sumador completo que me entrega una salida que es S3, me entrega otra salida que va a ser, voy a hacerlo así, S4, esto entra por acá, por aquí entra A sub 3 y por aquí entra B sub 3. Los 4 componentes de A, los 4 componentes de B, todos sumados, llevando el acarreo al siguiente y produciendo los S. ¿Está claro el diseño? ¿Cierto? Eso ya lo habían visto en la clase del semestre pasado. ¿Listo? Entonces, normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. ¿Cómo describimos esto? Te lo borro. Entonces, ojo que aquí viene otro pastel. Creo un nuevo recurso, DHL módulo, lo voy a llamar sumador 4 bits, porque es un sumador de 4 bits. ¿Qué tiene? Dos entradas, una entrada A, una entrada B, tiene una salida S. La entrada A es de 4
bits y la salida S es de 5 bits. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la entrada A es desde 3 down to 0, la B es desde 3 down to 0 y la salida S es desde 4 down to 0. Le doy siguiente. Ah, bueno, y esto aquí es salida, aunque también lo pueden cambiar en código, no tiene chiste, simplemente me acordé. Me genera la plantilla, le quito los comentarios, veo la entidad y acá empezamos a hacer la descripción. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Necesito decirle, oiga, necesito utilizar el componente de sumador medio que ya diseñé de forma estructurada. Quiero utilizarlo, ¿sí? Entonces yo necesito decirle, quiero utilizar el componente sumador medio. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo acá a implementación. Entonces, miren, primero, yo lo voy a hacer en sumador completo, en sumador de 4 bits. Este va a ser mi top módulo, va a ser mi módulo superior, completo. Entonces me paro sobre él, clic derecho, set as top módulo. Después de haber hecho esto, le digo guardar todo y me paro en sumador medio. Miren que él ya no permite hacer síntesis, pero acá en Design Utilities, si no lo tienen abierto, lo abren con el más. Aquí hay una pestaña que dice View HDL Instantiation Template, plantilla de instanciación HDL. Doble clic y me dice cómo instanciarlo. Le digo Control C, me paro en el sumador de 4 bits, entre arquitectura y begin pego el componente y entre el begin y el end pego la instanciación. El componente va definido antes del begin y la instanciación va después del begin. ¿Listo? ¿Sí? Pastel ahí. O sea, mejor dicho, lo más que van a gastar ahí prácticamente va a ser que la C y la V del teclado. Control C, Control V. Eso es lo que van a desgastar de teclado. Después, ¿qué hago? Necesito decirle qué conecto con qué. Entonces yo ya dije, vea, la entrada A de este componente es de un solo bit. Pues yo tengo acá una entrada de 4 bits. Entonces yo necesito es conectarle un solo componente de esa entrada A. ¿Cuál? La menos significativa. O sea, A sub 0. B sub 0. Conéctelo a S sub 0. Y ya vamos a mirar esto. Primera aclaración. Cuando yo, miren que A es el mismo nombre a la izquierda y a la derecha de esta asignación. Esto es como cuando, vuelvo a programación, como cuando nosotros hacemos una función y estoy definiendo variables con el mismo nombre pero con texto diferente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes en el main definieron un entero A y definieron en una función suma, adentro de la suma un entero A. La A de esa suma y la A del main son dos variables diferentes, están en dos contextos diferentes, lo mismo. Esta A está en el contexto interno del sumador medio. Esta A pertenece a este contexto de este componente. ¿Es claro? Para que no se vayan a confundir. Y la segunda aclaración es esta. Yo, si ustedes recuerdan el diseño, yo tenía que el acarreo del sumador medio iba como entrada del sumador completo, del siguiente sumador completo. ¿Correcto? Pero resulta que esa señal que me une esos dos no es ni una señal de entrada del componente principal, ni es una señal de salida del componente principal. No es ni de entrada ni de salida. O sea que esa señal no existe todavía. Tengo que crearla. Es una señal interna. ¿Dónde se crean las señales? ¿Antes o después del begin? Antes. Entonces acá, signal C0 o C1, como la quieran llamar, de tipo std logic o std logic vector. ¿Qué creen? ¿std logic o std logic vector? Pero es una sola... Es de un solo bit, ¿sí o no? Es un acarreo de un solo bit, o sea que es std logic. Std logic. Y le asigno un valor por defecto, 0. Entonces, esta señal se conecta acá, C0, en la instanciación. ¿Listo? ¿Correcto? Ahora,
El siguiente componente es un sumador completo. Me paro en sumador completo, hago el mismo pastel de ahorita, me dice que guarde, digo que sí. Cojo el componente en la instanciación, los copio, pego el componente antes del begin y la instanciación después del begin. ¿Listo? ¿Qué instancio? Lo mismo. A sub 1, B sub 1. ¿Quién es CI? El acarreo de entrada de este. C0. S1. ¿Y el acarreo de salida con quién es? ¿Existe o no existe? Todavía no existe esa señal. También es una salida de un componente que entra a otro, pero no es ni entrada ni salida del componente principal. O sea que tengo que crearla, es una señal interna. Entonces, esa señal la vamos a llamar C1 y la creamos acá. Copiar, pegar. De una vez voy a crear las otras dos señales que necesito, C1 y C2. Listo. Ahí ya tengo mi sumador medio y mi sumador completo. ¿Qué necesito instanciar ahora? ¿Cuál es el siguiente componente? ¿Qué es? NAND, NAND XOR, ¿qué es? Ya tengo un sumador medio conectado con un sumador completo. ¿Cuál es el siguiente componente que tenía el diseño general? Otro sumador completo, ¿sí? Entonces ya no necesito instanciar, ya no necesito poner un componente, sino que necesito generar una nueva instancia de él. Entonces, copio y pego y le cambio el nombre a la instancia. Entonces este es el sumador completo 0, este es el sumador completo 1 y de una vez voy a copiar el otro, el sumador completo 2. ¿Qué cambia de uno a otro? Los componentes. Este utiliza A sub 2, B sub 2, esto es C1, esto es C2 y esto es C2. Y el 2 utiliza A sub 3, B sub 3, C2, S2 y el S, y la salida del acarreo del último, ¿quién era? ¿Quién era la salida del acarreo del último sumador completo? De la suma, ¿cierto? O sea, el S sub 4, porque aquí lo definimos completo, entonces aquí sería S sub 4. Miren que esto es S sub 4, acá tengo a S sub 3, aquí me faltaba esto, S sub 3, S sub 2, S sub 1 y S sub 0. Y ya queda completo. Le doy guardar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro lo que acabamos de hacer? ¿Seguros? ¿Una palabra? Listo. ¿Cómo sé que está haciendo lo que yo quiero? Bueno, primero, miren que se me desaparecieron todos los componentes. Solamente me quedó el sumador de 4 bits. ¿Por qué? Porque pasaron a ser módulos internos de este componente principal. Mírenlos acá. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué hago? Me paro sobre el sumador de 4 bits, chequeo sintaxis primero, todo va bien, genero la síntesis o sintetizo, como lo quieran. Aquí no hay compilación, aquí es síntesis, estoy sintetizando, no compilando. Después me sale que ok, me paro en el RTL, miremos a ver qué fue lo que generó de hardware. Sumador de 4 bits, adiciónemelo y créeme el esquemático de él. Ahí está, caja negra. A de 4 componentes, B de 4 componentes y y S, perdón, de 5 componentes. Le doy y clic adentro, muéstreme lo que hay adentro. Un sumador medio, un sumador completo, un sumador completo y un sumador completo. ¿Sí? Y si yo le doy clic en cada uno, pues me va a mostrar qué tiene. Que tiene un sumador completo, cómo está diseñado y cómo está diseñado un sumador medio. Y si miramos este sumador completo, mire que es igualito al sumador completo. Son el mismo hardware, solamente que está replicado. ¿Estamos? ¿Listo? Voy a cerrar esto. ¿Qué me hace falta hacer?
el test bench va a hacerle la prueba. Test bench. Ahora, ¿cuántas entradas tiene este módulo? En total, 2 entradas. ¿De cuántos componentes? Cada entrada. De 4, o sea, 8 bits de entrada. Entonces ahí es donde si yo fuera a hacer la prueba exhaustiva tendría que hacer ¿cuántas combinaciones? 256. Y más cuánta quedará aquí el resto de la clase haciendo 256. ¿Qué hacemos? Probamos casos base y casos raros. ¿Qué sucede si yo hago esta cosa? Si uno prueba los casos como extremos o casos raros y funciona, pues debería funcionar para los casos generales. Entonces, por ejemplo, caso base, que los 4 ceros con los 4 ceros, es un caso base. Miremos a ver qué pasa. Un caso raro, bueno, ¿qué pasa si empiezo a llevar acarreo? ¿Qué pasa si yo sumo a 8 con 8? ¿Cuánto me da? 16, ¿cierto? O sea que ya no en los 4 componentes bajos, ya no me va a caber el número, tienen que utilizar el acarreo. Ya eso es un caso extremo. Entonces, haz un casito raro, probémoslo. Y el otro extremo, 4 unos y 4 unos. ¿Qué va a pasar? 15 con 15, 30. Miremos a ver cómo queda guardado el 30 ahí. Estamos, entonces vamos a hacer esos 3 casos. Miren que no necesito probar sino 3 de 256. Para este caso, 3. Y ya lo otro es, a medida que va fallando, si el diseño falla, miro a ver como qué lógica tendría la falla y me voy a la parte del código y hago la prueba sobre esa partecita para ver qué puede estar fallando. Entonces, me paro en simulación, me paro en el chip, clic derecho, nuevo recurso, test bench, se llama sumador 4 bits, test bench, siguiente, lo selecciono, le doy siguiente, finalizar, me dice que recargue, digo que sí, y falla. Siempre me pasan el punto. Navigate de 64 bits. Abre el proyecto, simulación, me paro acá, creo un nuevo recurso, le doy test bench, sumador 4 bits, test bench, antes de que me sobrescriba, siguiente, sumador de 4 bits, siguiente, finalizar, y acá me va a generar la plantilla. Me genera la plantilla, borro todo esto, borro estos comentarios, borro lo del reloj porque no estoy utilizando señales de reloj, borro el proceso de reloj porque no estoy utilizando reloj, y acá voy a probar. Entonces, en este caso estoy probando los 4 ceros, véanlo acá, estos están en 0, estos están en 0, o sea que estoy aquí probando los 4 ceros más los 4 ceros. Después de 100 nanosegundos quiero probar 1, 0, 0 más 1, 0, 0. ¿Qué pasa? ¿Qué necesito hacer para probar ese señor? ¿A quién tengo que cambiar? A, ¿cierto? Que valga 1, 0, 0. Y necesito cambiar a B para que valga 1, 0, 0, 0. Y después de 100 nanosegundos quiero probar qué pasa si todos valen 1. Los 4 unos sumados a los 4 unos. 4 unos, 4 unos y hago una espera por ciento. ¿Listos? Todos siguen. Todos van siguiendo. Me paro sobre el sumador de 4 bits, el test bench, chequeo sintaxis, todo sale ok, simulo. Una vez simulo, abro, le digo que me muestre toda la simulación y vengo y miro. Entonces miren, aquí ya no me sale la forma de onda. ¿Por qué no me sale la forma de onda? Pues porque ya tiene 4 componentes.
pero sí puedo mirar cada componente. Ahora, algo bien interesante, miren que yo sobre cada una de estas señales puedo utilizar el radio o decirle que me muestre el dato de una forma diferente. Yo voy a decir que me lo muestre de forma decimal sin signo. Decimal sin signo y decimal sin signo. Entonces, efectivamente, vean, 0 más 0, ¿cuánto me debe dar? 0. 8 más 8, ¿cuánto me debe dar? 16. Y 15 más 15, ¿cuánto me debe dar? 30. Si lo quieren ver por componentes, abren acá y ahí están los componentes. Acá sí salen las formas del lado. ¿Sí? O sea que aquí acabamos de comprobar que el sumador completo de 4 bits está funcionando perfectamente. Y miren que utilizamos un sumador medio definido de forma estructurada, un sumador completo definido de forma comportamental, y los unimos de forma... ¿De qué forma los unimos? ¿A qué nivel de descripción de hardware? Estructurado, porque yo cogí un componente y le dije conéctemelo este con este. Yo no definí unir, no definí nada, conécteme esto con esto y ya. ¿Sí? Entonces miren que ahí utilicé los dos modelos de forma combinada, y eso es muy útil, eso suele ser muy recurrente, que en todo diseño digital o descripción de hardware con HDL o Verilog yo utilice eso, que combine ambos niveles de descripción, estructurado y comportamental. ¿Preguntas? ¿Está claro? Eso era lo que tenía preparado para hoy. ¿Dudas con respecto a la entrega de la otra semana? ¿Ya han trabajado? ¿Qué tienen? ¿Qué no entienden? ¿Ni idea? No tengo mucha claridad al respecto. ¿No tienen claridad al respecto? Que tenemos que entregar. Listo. Voy a poner aquí algo claro. Yo les mostré cómo era el protocolo. ¿Sí? Y les dije que la idea va a ser, yo tengo dos tarjetas de desarrollo y las voy a conectar a través de RS232. ¿Cierto? Entonces, a nivel estructurado, ¿qué es RS232? Pues yo tengo dos canales de comunicación, uno en un sentido y el otro en el otro, donde esto es TX y esto es RX acá, esto es TX y esto es RX acá. ¿Sí? Esto es una tarjeta de desarrollo, esta es otra. Y acá adentro tengo una FPGA. Él tiene los puertos, él tiene el puerto RS232, pero no entiende las señales que estén viajando por ahí. ¿Cuál es la idea? Que ustedes hagan el hardware que entienda lo que está llegando por esas señales. Ustedes van a diseñar el hardware acá en la FPGA que entiende qué es lo que está llegando, y el dato que llega lo van a mostrar en los LEDs. Entonces, acá llega un dato, muestre ese dato en los LEDs. Aquí llega un dato, muestre ese dato en los LEDs. El hardware que utilizan acá es el mismo hardware que utilizan acá, no tienen que hacer dos diseños diferentes, es el mismo hardware. ¿Sí? Pues, ¿qué debe tener ese hardware? Pues ese hardware debe tener un módulo que sea capaz de transmitir un dato, otro módulo que sea capaz de recibir el dato, ¿sí? Y de configurar los valores que yo definí en esa primera clase. ¿Cuál es la tasa de transferencia? ¿Cuántos baudios se está transmitiendo? ¿Cuántos son los bits del dato? Si va a utilizar o no va a utilizar bit de paridad y qué paridad va a utilizar. Si va a utilizar 1 o 2 bits de parada. ¿Sí? Todo eso es lo que ustedes van a configurar ahí. Eso, ¿y dónde lo configuran? En este hardware. Entonces, es que yo hice un hardware para que transmitiera 9600 baudios, 8 bits, sin bit de paridad, con un solo bit de parada. Usted diseñó ese hardware. Haga ese mismo hardware acá. Póngalo acá. Debe recibir y debe transmitir. Y el dato que está recibiendo lo pone sobre los LEDs. Tal cual, los bits, los 8 bits que recibe, simplemente los conecta a los LEDs y lo mostramos.
Son bits sobre los LEDs. 0, 1, prendido o apagado el LED. O sea que podemos una combinación De bits, de lo que usted está transmitiendo. ¿Y qué va a transmitir? ¿Cómo le digo yo que transmita algo diferente? Utiliza los switches. Usted utiliza switches y puede utilizar un botón para que diga transmítame esto. Pero no, eso lo transmite. ¿Sí? Él es un full view. Es cierto. Párese sobre el terreno que quiere simular. ¿Es eso? Listo, muéstrame el terreno. Va. No, dele otra vez doble clic. Ok, desde acá. Sí, está bien cerrado. ¿Qué pasaba? Sí, y bueno, investiga. Oscillation detector. Hay algo que dice. Creo que sí, pero Pero a mí me